sistema basado en la esclavitud. Mentir es su gran virtud. Para poderle mentir a la juventud, no basta con la actitud. El Estado al servicio. Bienvenidos a Líderes de Archivo, el programa que da que hablar y le da la palabra a los protagonistas de la Argentina y del mundo. Mañana se define la pelea Hillary Clinton-Donald Trump y los ojos del mundo están puestos en Estados Unidos. Y en Líderes de Archivo vamos a meternos de lleno con este tema porque hay una particularidad en Estados Unidos y es que es uno de los países pioneros y con larga tradición en lo que tiene que ver con debates presidenciales. Hace poco, la semana pasada, en la Argentina se votó la obligatoriedad de los candidatos a asistir a los debates presidenciales. Bueno, en Estados Unidos tienen una larga tradición y de hecho hicieron 3 debates Hillary Clinton con Donald Trump. Y hablábamos de esa tradición norteamericana que se remonta al primer debate en el año 1960 entre Richard Nixon y John Fitzgerald Kennedy. Y fue quizás aquel primer debate fundamental, fue quizás uno de los debates en donde más influyó en el resultado posterior de la elección. Porque bueno, claramente ahí estamos viendo ese debate, imágenes de ese debate, y lo vemos a Richard Nixon, y ahora ahí está John Fitzgerald Kennedy. Fue un debate muy importante porque eran los primeros tiempos de la televisión y John Fitzgerald Kennedy daba una imagen mucho más jovial, mucho más televisiva, si se quiere decir. Y Richard Nixon, que era un hombre más acostumbrado a ser un monje negro de la política, se lo notó muy duro, muy nervioso. La verdad que le costó mucho este debate, tanto le costó que John Fitzgerald Kennedy terminó siendo presidente de los Estados Unidos y de hecho Richard Nixon no reiteró otros debates. Y el otro debate, quizás también mostramos estos dos porque nos parece por distintos motivos de los más importantes, porque tiene una larga tradición de debates en Estados Unidos, es el que en 1980 protagonizaron Ronald Reagan con Jimmy Carter, en realidad el presidente Jimmy Carter con Ronald Reagan. ¿Y por qué la importancia de este debate? Bueno, porque hasta ahora sigue ostentando el récord de mayor audiencia, 81 millones de televidentes tuvo este debate que fue claramente una distinción entre dos políticas bien diferenciadas. Casi podríamos discutir ahora, o sea, en ese momento se dio una polarización tan importante como la que se está dando ahora entre Hillary y Trump. Lo que hay que ver es si aquella grieta y esta grieta tienen alguna similitud. Me parece que esta grieta está más enfocada por ver quién es menos peor de los dos, digamos, ¿no? Es como una curiosidad que tiene esta campaña electoral en Estados Unidos, que recordemos se hace de manera indirecta, como se solía hacer en la República Argentina hasta hace unas décadas atrás. De hecho, recuerdo la senaduría de Fernando de la Rúa, con Eduardo Vaca, que por colegio electoral salió senador de la Rúa, fue un tema bastante escandaloso en la Argentina en su momento, pero bueno, Estados Unidos se rige por el colegio electoral, se necesitan 270 electores para lograr la presidencia, que es la mitad más uno de ese colegio, entonces influye mucho en qué estado se gana, en qué estado se pierde y cómo se va conformando ese colegio electoral. Pero donde nos vamos a meter de lleno en el programa de hoy tiene que ver con esos 3 debates presidenciales que protagonizaron hace muy pocos días Hillary Clinton con Donald Trump. El primero fue el 26 de septiembre, el segundo el 9 de octubre y el último el 19 de octubre. Y para analizar estos discursos trajimos 3 analistas internacionales de primer nivel, como siempre los tenemos acostumbrados, gente que sabe y que piensa y que podemos un poco ver qué es lo que pasa en cada uno de los temas, en este caso en la elección que se va a definir mañana en los Estados Unidos. Un viejo amigo de la casa, Gastón Marano,
Eduardo Martínez y Daniel Weisenberg. Exactamente. 3 analistas internacionales que nos van a ayudar un poco a entender. Y para empezar el programa, antes de entrar en los debates presidenciales, me gustaría una pequeña reflexión de cada uno de los 3 de cómo ven las elecciones o cuál creen que es el meollo de lo que se va a discutir mañana en las elecciones en Estados Unidos. Bueno, a mí particularmente me parece que, como bien lo adelantabas, es un escenario muy polarizado desde lo discursivo, el más polarizado desde lo discursivo en la historia contemporánea de los Estados Unidos. Es decir, siempre hubo diferencias entre el candidato demócrata y el candidato republicano. Sucede que esta vez el candidato demócrata parece un republicano moderado y el candidato republicano no parece un candidato, no viene de la política, es un outsider, no parece un republicano, ¿no? Entonces abre un escenario de incertidumbre total porque no nos sirve ninguna elección anterior como paradigma, como parámetro para poder pedir esta elección, ¿no? Es una competencia inédita en Estados Unidos. ¿Vos cómo lo ves? A ver, yo creo que justamente veía el video de Kennedy y pensaba que no hay una elección tan polarizada en lo ideológico de esa elección, ¿no? Y que paradójicamente se resolvió por muy pocos votos, porque la verdad que Kennedy ganó por muy poquitito, que también fue bastante complicada esa elección. Y creo que hubo un momento que se radicalizó demasiado la campaña, que Donald Trump jugó ese papel, y al llevarlo tan al extremo y hacerlo tan rápido, quedaron como 3 meses hasta llegar a mañana, donde o mantenía ese nivel o bajaba un poquito y siempre lo que hiciera iba a desilusionar, recién no lo escalonó, lo llevó al extremo. Es realmente una grita en serio y yo creo que mañana se juega la madre de todas las batallas entre las 12 de la noche y la 1 de la mañana con un par de estados que entran y la verdad es que todavía es increíble que Hillary Clinton esté peleando con Donald Trump y que en realidad ya es una derrota si no le tendría que ganar por paliza, porque realmente una persona que le dedicó tantos años a la política frente a una persona que dijo lo que dijo y viene justamente es un outsider, es casi vergonzoso no ganarle por mucho, ¿no? Ahora, perdóname, te toca a vos, te tiro esta pelota a vos, así hablan los 3. ¿Hillary es tan demócrata y Trump es tan republicano? Porque digo, a veces pareciera que Trump defiende los intereses obreros, por ejemplo, de los norteamericanos. Sí, la primera pregunta... Y Hillary es más de la élite intelectual norteamericana. Entonces, está medio confuso. Sí, es muy válido lo que preguntás y lo primero que uno tendría que preguntarse es si los lugares de demócrata y republicano realmente responden a condiciones ideológicas de los que ocupan esos lugares o a una necesidad de ofrecer un determinado producto a un electorado. Desde ese punto de vista me parece que por primera vez vemos con claridad que se puede ser un poco demócrata en algunos aspectos y un poco republicano en otros aspectos, porque tal cual vos decís, hay aspectos de Trump que se leen mejor pensándolo como un demócrata, si se quiere, un demócrata corrido a la derecha, y hay aspectos de Hillary que si uno los sacara de contexto y leyera, a veces me ha ocurrido, leyendo los transcripts de los debates, uno no sabe en alguna frase en particular de quién está leyendo. Así que creo que hay que repensar ese aspecto desde el punto de vista del marketing político, que nos enseña que estas posiciones absolutamente cristalizadas como demócrata y republicano han ido cediendo terreno a la formación de un producto que se ofrece al electorado. Yo tiendo a verlo así y es la única manera en la que me puedo responder por qué tenemos candidatos como estos para analizar. Bueno, vamos precisamente a arrancar con lo que fue el primer debate, el 26 de septiembre. A mí me llamaba mucho la atención cómo se mezclan los temas de la alta política con los temas personales. Vamos a escuchar hablar de temas importantes como la crisis de 2008 en Estados Unidos, pero también vamos a escuchar hablar de si Donald Trump declara impuestos o no declara impuestos y si Hillary Clinton hace mala utilización de los correos gubernamentales o no. Esto debatieron en el primero de los debates. We have to stop our jobs from being stolen from us. We have to stop our companies from leaving the United States. So what I'm saying is we can stop them from leaving. We have to stop them from leaving, and that's a big, big factor. Let me let Secretary Clinton get there. Well, let's stop for a second and remember where we were 8 years ago. We had the worst financial crisis, the Great Recession, the worst since the 1930s.
That was in large part because of tax policies that slashed taxes on the wealthy, failed to invest in the middle class, took their eyes off of Wall Street, and created a perfect storm. In fact, Donald was one of the people who rooted for the housing crisis. He said back in 2006, gee, I hope it does collapse because then I can go in and buy some and make some money. Well, it did collapse. That's called business, by the way. 9 million people lost their jobs. 5 million people lost their homes, and $13 trillion in family wealth was wiped out. And Hillary, I just ask you this. You've been doing this for 30 years. Why are you just thinking about these solutions right now? For 30 years you've been doing it, and now you're just starting to think of solutions. Well, actually, I will bring back jobs. You can't bring back jobs. Well, actually, I have thought about this quite a bit. Yeah, for 30 years. I have, well, not quite that long. I think my husband did a pretty good job in the 1990s. I think a lot about what worked and how we can make it work again. Well, he approved 3 million NAFTA. new jobs, He approved a balanced NAFTA, budget, which is the single worst trade deal ever approved in this country. Incomes went up for everybody. Manufacturing jobs went up also in the 1990s, if we're actually going to look at the facts. And now you want to approve Trans-Pacific Partnership. You were totally in favor of it. Then you heard what I was saying, how bad it is, and you said, I can't win that debate. But you know that if you did win, you would approve that, and that will be almost as bad as NAFTA. Nothing will ever top NAFTA. That is just not accurate. I was against it once it was finally negotiated and the terms were laid out. I wrote about that in... You called it the gold standard. Well, I hope... You called it the gold standard of trade deals. You said it's the finest deal you've ever seen. No. And then you heard what I said about it, and all of a sudden you were against it. Well, Donald, I know you live in your own reality, but that is not the facts. The facts are, I did say I hoped it would be a good deal, but when it was negotiated, which I was not responsible for, I concluded it wasn't. With a little leadership, you'd get it in here very quickly, and it could be put to use on the inner cities and lots of other things, and it would be beautiful. But we have no leadership. And honestly, that starts with Secretary Clinton. All right. I have a feeling that by the end of this evening, I'm going to be blamed for everything that's ever happened. Why not? Why not? Yeah, why not? You know, just join the debate by saying more crazy things. Now, let me say there's nothing crazy about not letting our companies bring their money back into their country. This is Secretary Clinton's 2 minutes, please. Mr. Trump, we're talking about the burden that Americans have to pay, yet you have not released your tax returns. And the reason nominees have released their returns for decades is that voters will know if their potential president owes money to, who he owes it to, and any business conflicts. I don't mind releasing. I'm under a routine audit, and it'll be released. And as soon as the audit's finished, it'll be released. I will release my tax returns against my lawyer's wishes when she releases her 33,000 emails that have been deleted. We know the IRS has made clear there is no prohibition on releasing it when you're under audit. So you've got to ask yourself, why won't he release his tax returns? And I think there may be a couple of reasons. First, maybe he's not as rich as he says he is. Second, maybe he's not as charitable as he claims to be. Third, we don't know all of his business dealings, but we have been told through investigative reporting that he owes about $650 million to Wall Street and foreign banks. Or maybe he doesn't want the American people, all of you watching tonight, to know that he's paid nothing in federal taxes, because the only years that anybody's ever seen were a couple of years when he had to turn them over to state authorities when he was trying to get a casino license, and they showed he didn't pay any federal income tax. So that makes me smart. I just left Detroit, and I just left Philadelphia, and you've seen me. I've been all over the place. You decided to stay home, and that's okay. I think Donald just criticized me for preparing for this debate. Bueno, parece que Donald Trump tiene su propio caso Panama Papers, digamos. Pues sí. No, sino, salvando las diferencias, digamos, pero me asombra con qué facilidad un candidato a presidente en Estados Unidos dice,
Bueno, yo no revelé mis impuestos. Bueno, después un día de esto lo hago. Claro, pues sé qué pasó en realidad. El tipo en el año 95, esto para que la gente lo sepa, Sí. el año 95 declara que perdió $1.000 millones. Es decir, me fue mal, dice el tipo. Perdí $1.000 millones. Entonces, como perdí $1.000 millones, ¿qué le hicieron? Le condenaron la deuda de impuestos por 18 años. Entonces él se agarró, hizo todo un manejo de los números muy turbio y quedó eso. Entonces le están diciendo, a ver, nadie se sentó a contar si realmente perdiste $1.000 millones y si esto es realmente legal. Y él que dice, y mirá, no sé, las leyes las hizo tu marido, yo las cumplo y me agarro de la ley, pero eso es tramposo la forma que lo está haciendo. Y, es decir, me agarro de la ley que tu marido creó, dice. La verdad que no está bien visto en Estados Unidos que no paguen los impuestos o que estés retaseando para pagarlos más si sos candidato a presidente, porque con los impuestos se pagan las cuestiones sociales, se mantiene un país. Y eso realmente no estuvo bien visto. Y inclusive cuando saca el tema de los correos de Hillary... Sí, digamos de paso como información que hoy el FBI ya dijo que... Y lo había lo dicho en desestimó. julio, ya, lo había Claro. dicho en julio. Es decir, Que lo no único la que hizo el investigar. FBI, que también hubo como una especie de trampa dialéctica de Trump, que estuvo bien, digamos, como chicana política, que dijo, no pueden haber revisado en 8 días 650.000 correos. No, que no tuvieron que revisar. En julio dijeron que no, lo único que hizo el FBI es revisar si hubo algún cambio en ese aspecto y aparte, no sé qué piensa Igual nada Trump. es inocente, el FBI jugó ahí. Sí, pero a ver, es obvio, pero no me refiero a eso, sino que también es loco pensar que un tipo del FBI está leyendo 650.000 correos electrónicos uno por uno, es decir, hay sistemas electrónicos que chequean, cruzan, es decir, no se hacen así las cosas, es decir, no es que hay un tipo que se sentó a leer 650.000 correos. Es decir, me parece que este primer debate, no sé qué pensará mi colega, fue bastante pobre en general. Es decir, hubo mucha chicana personal, hubo poco de proyecto, hubo como destellos de cada uno de los protagonistas de habilidad, ¿no? Porque, por ejemplo, ella manejó muy bien el tema de los impuestos y hubo momentos también que titubeó mucho ante la presión de Trump, que le manejaba los tiempos interrumpiendo, pero hubo poco. A ver, en general la vieron ganadora a Hillary en ese primer debate. Sí, si ese debate se divide, como estuvo dividido temáticamente en 3 ejes, posiblemente el único eje en donde Trump haya salido más o menos con alguna paridad para con Hillary fue en el primero, cuando él tuvo la posibilidad de soltar estas frases que lo dejan mejor parado, esto que tiene que ver con permitir que las empresas traigan el dinero acá, con volcar datos sobre las empresas que se han ido de los Estados Unidos. Puso el ejemplo de Ford, aunque el CEO de Ford salió a desmentir que la planta que se había instalado en México hubiese quitado un solo empleo de los Estados Unidos. Pero digo, en esa parte sí Trump tuvo una mejor oportunidad de defender sus posturas. Ahora bien, cuando se tocaron temas como la seguridad interior y la situación que pasan algunos ciudadanos en manos de la policía, especialmente ciudadanos jóvenes negros, hubo lugares en donde estimo que Trump hubiera preferido no estar presente en el debate. Cuando salió ese tema y él hizo uso de la palabra, dijo, me voy a referir a cuestiones como el orden y la paz, temas que de ninguna manera mostraban que él tuviera empatía con lo que estaban pasando, y esa fue también la situación para que ocurra algo que no habíamos visto en un debate antes. Es lo único que destaco desde el punto de vista oratorio de este debate. Fue la primera vez en la historia de los debates presidenciales en los Estados Unidos en donde un candidato le dice al otro mirándolo a la cara, sos racista, que es un tema todavía tabú en los Estados Unidos. Hillary sacó a relucir en ese debate alguna anécdota del joven Trump negándole alquilar a una familia negra en un condominio que él controlaba y por supuesto sus constantes referencias a los mexicanos como la fuente del delito, a la prohibición de los musulmanes in totum, digamos, indistintamente de sus antecedentes. En todas las otras partes del debate en donde no tuvieron que ver con la cuestión del obrero de a pie de los Estados Unidos, del blue collar worker, la verdad es que Trump salió muy malherido, por lo menos a mi criterio, y por eso fue que Hillary se consagró un poco más. Teniendo en cuenta lo que él dice, que es algo que más o menos aceptado, digamos, Sí. ese concepto. ¿Qué es lo que hace malo Hillary
para estar peleando con Trump? Bueno, y no despegar. A ver, no solamente Hillary, que tiene un perfil político ideológico que la acerca más a los moderados republicanos, como te decía antes, que a un típico candidato demócrata, sino sobre todo la historia reciente del Partido Demócrata. Lo que mencionabas recién, la base social históricamente de apoyo del Partido Demócrata, que son el blanco obrero, digamos, el trabajador estadounidense, el trabajador local, hoy es un sujeto político que no está siendo contenido por el Partido Demócrata, que quedó suelto por la crisis económica y por un montón de factores más. Sí, según Trump, las encuestas, sí, el 60% de los blancos vota a Trump. Sí. Y el 70% de los latinos, y creo que el 80% de los afroamericanos, vota a Hillary. Sí, hoy salió en el New York Times dividida, un mapa del voto blanco muy interesante que deja sobre la luz, deja a la luz muy claramente eso. Entonces creo que Hillary sale perjudicada porque el Partido Demócrata ha dejado de contener a un sujeto político que ha sido su histórica base de apoyo. Y por el otro lado, porque Trump, dentro de... Ahora, en política nadie es totalmente malo ni nadie es totalmente bueno. Dentro de del esnable perfil xenófobo, que es real, machista, su brutalidad, digamos, a la hora de construir una ideología, pone sobre la mesa, interpela al Partido Demócrata con algunas cuestiones que nunca había sido interpelado en los debates. Esto de, ¿qué hacemos invadiendo países? No es negocio. Los tratados de libre comercio no están funcionando bien. Digo, eso es algo que ha sido una constante en la política de los Estados Unidos y que nunca ha sido puesta en tela de juicio en un debate porque estaban más o menos de acuerdo. Esta vez es un punto de diferencia. Disculpa que te interrumpo un segundo porque para contarle a la gente que lo que estamos viendo es en vivo ahora en Florida. Está Bruce Springsteen cantando en el cierre de Hillary Clinton, cierre de campaña de Hillary Clinton en Florida, en los Estados Unidos. O sea que estamos con un tema que tiene tanta actualidad que en estos momentos está sucediendo, porque allá no hay veda electoral, porque las elecciones son mañana, pero se están haciendo hoy los cierres de campaña. En la Argentina son 48 horas. Y además hay mucha gente que ya votó, Por Bueno, ejemplo, los extranjeros ya votaron por correo, unos 45 millones de norteamericanos. Hasta votó el astronauta que está en la estación espacial. A mitad de octubre votó. Tienen un sistema del año 97 que pueden votar desde el espacio, así que hasta esa persona ya votó. Les propongo ahora ir al segundo de los debates, el 9 de octubre, en donde también discutieron de todo, entre otras cosas el Obamacare, el tema del sistema de salud que proponía Barack Obama, y también volvieron a insistir con el tema de los correos de Hillary, y también sobre el tema del machismo y la discriminación en Donald Trump. Vamos a ver estos fragmentos de ese segundo debate. I want to be the president for all Americans, regardless of your political beliefs, where you come from, what you look like, your religion. I want us to heal our country and bring it together, because that's, I think, the best way for us to get the future that our children and our grandchildren deserve. Secretary Clinton, thank you. Mr. Trump, you have 2 minutes. Well, I actually agree with that. I agree with everything she said. And when I watch the deals being made, when I watch what's happening with some horrible things like Obamacare, where your health insurance and health care is going up by numbers that are astronomical, 68%, 59%, 71%. When I look at the Iran deal and how bad a deal it is for us, it's a one-sided transaction where we're giving back $150 billion to a terrorist state, really the #1 terrorist state. We've made them a strong country from really a very weak country just 3 years ago. What we all saw and heard on Friday was Donald talking about women, what he thinks about women, what he does to women, and he has said that the video doesn't represent who he is, but I think it's clear to anyone who heard it that it represents exactly who he is, because we've seen this throughout the campaign. We have seen him insult women. We've seen him rate women on their appearance, ranking them from 1 to 10. We've seen him embarrass women on TV and on Twitter. We saw him after the first debate spend nearly a week denigrating a former Miss Universe in the harshest, most personal terms.
So, yes, this is who Donald Trump is. But it's not only women, and it's not only this video that raises questions about his fitness to be our president, because he has also targeted immigrants, African Americans, Latinos, people with disabilities, POWs, Muslims, and so many others. So this is who Donald Trump is. And the question for us, the question our country must answer, is that this is not who we are. That was locker room talk. I'm not proud of it. I am a person who has great respect for people, for my family, for the people of this country, and certainly I'm not proud of it. But that was something that happened. If you look at Bill Clinton, far worse, minor words, and his was action. His was what he's done to women. There's never been anybody in the history of politics in this nation that's been so abusive to women. So you can say any way you want to say it, but Bill Clinton was abusive to women. Hillary Clinton attacked those same women and attacked them viciously. 4 of them are here tonight. One of the women, who is a wonderful woman, at 12 years old, was raped at 12. Her client, she represented, got him off, and she's seen laughing on 2 separate occasions, laughing at the girl who was raped. Kathy Shelton, that young woman, is here with us tonight. So don't tell me about words. I apologize for those words. But it is things that people say. But what President Clinton did, he was impeached. He lost his license to practice law. He had to pay an $850,000 fine to one of the women, Paula Jones, who's also here tonight. And I will tell you that when Hillary brings up a point like that, and she talks about words that I said 11 years ago, I think it's disgraceful, and I think she should be ashamed of herself, if you want to know the truth. Can we please hold the applause? Secretary Clinton, you have 2 minutes. Well, first, let me start by saying that so much of what he's just said is not right, but he gets to run his campaign any way he chooses. He gets to decide what he wants to talk about. I think the one that you should really be apologizing for, and the thing that you should be apologizing for, are the 33,000 emails that you deleted and that you acid washed. And then the 2 boxes of emails and other things last week that were taken from an office and are now missing. The people of this country are furious. In my opinion, the people that have been long-term workers at the FBI are furious. There has never been anything like this where emails and you get a subpoena, and after getting the subpoena, you delete 33,000 emails. And then you acid wash them, or bleach them, as you would say, a very expensive process. Everything he just said is absolutely false, but I'm not surprised. Really? In the first debate, the audience needs to calm down here. I told people that it would be impossible to be fact-checking Donald all the time. I'd never get to talk about anything I want to do and how we're going to really make lives better for people. So once again, go to HillaryClinton.com. We have literally Trump. You can fact check him in real time. Last time at the first debate, we had millions of people fact-checking, so I expect we'll have millions more fact-checking because, you know, it's just awfully good that someone with the temperament of Donald Trump is not in charge of the law in our country. Yeah, because you'd be in jail. Secretary Clinton. En un programa cómico de los domingos dirían se tiran con de todo, hasta lo sí. más bajo de lo personal, digamos, ¿no? Hay cuestiones, pero ¿Estados Unidos vale todo en los debates? No, no es común esto, porque en realidad, a ver, lo que ha pasado siempre, no solamente en los debates, sino en todo el proceso hasta llegar a una elección, es que al principio se muestran muy lo que son, y después cuando están llegando se van tirando al medio, porque uno, digamos, trata de agarrar a los indecisos. Bueno, acá estuvieron cada vez peleándose más, se fueron abriendo. Quien se abrió más rápido fue Trump, que se fue llevando muy hacia el extremo. Y quedó como jugado después del primer debate. Claro, ¿no? pero él ponele, yo creo que los 3 debates podemos irlo viendo, por lo menos mi percepción
él va mejorando un poquito en cada uno, nunca le termina de alcanzar, pero, por ejemplo, en este debate, el hecho de haber reconocido un error que cometió, explicándolo de alguna manera, también justificándolo, pero diciendo, bueno, no, eso que dije no me hace feliz. No era un Trump como en el primero, digamos, y se mostró como un poco más humano, trató de remediar ese error que había sido complicado, pero es cierto que uno ve que cada vez se pone peor la situación y que la verdad que de contenido no hubo tanto, ¿sí? Hubo muy poco contenido en general en los debates, creo que al final tuvieron que explicarse un poquito mejor, ¿no? Sí, yo coincido. De hecho, el primer debate se saludaron, el segundo debate se saludaron de lejos y el tercer debate ni siquiera se saludaron. La tradición de los debates en Estados Unidos es la cordialidad ante todo, ¿no? Bueno, los gestos, los modos, eso siempre quedaron preservados y en este caso se fueron perdiendo con el correr de los debates. Creo que esta brutalidad con la cual se dieron los debates habla, es una foto de la elección. Y creo que el lenguaje que utiliza Trump, la peligrosidad, digamos, que implica esta elección mañana en los Estados Unidos, no solamente tiene que ver con lo peligroso que es Trump, sino con que la alternativa a Trump es una persona que avaló golpes de Estado en América Latina y que invadió países con una política exterior absolutamente equivocada, que provocó la crisis migratoria de Europa y gran parte del financiamiento del terrorismo que después generó atentados, por ejemplo, en Europa y en varios países de Asia y África. Es decir, la alternativa a Trump también es terrible y la brutalidad del debate lo que hace es poner en escena eso. Dame un segundito, Gastón, porque tenemos una comunicación vía Skype con la ex embajadora argentina en los Estados Unidos. Estamos hablando de Cecilia Naón, con la que vamos a poder hablar de estos temas y lo que va a pasar en la elección del día de mañana. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo estás? Fernando Amato te saluda. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas noches. Buenas noches. Nosotros habíamos hablado, cuando hicimos el programa sobre Hillary Clinton, hará un mes atrás. Parecía impensado llegar a este cabeza a cabeza el último día, ¿no? Sí, efectivamente creo que en esta elección fallaron todos los pronósticos y por eso hay tanto nerviosismo, tanta expectativa, en particular en el establishment, ¿no? En Estados Unidos, sobre la posibilidad de que gane Trump en el día de mañana, lo que no se termina de descartar, si bien todos los pronósticos efectivamente la ubican a Hillary Clinton como la favorita. Y ustedes hablaban de los debates, yo creo que los debates fueron interesantes, pero básicamente fueron un reflejo de la campaña, ¿no? De una campaña sumamente polarizada, muy agresiva, muy tensa y también muy desigual entre dos candidatos que tienen, por supuesto, muchas cuestiones en común, pero que también en los debates salieron a la luz muchas de sus diferencias y donde para mi gusto hubo muy poca política. O sea, poca discusión realmente de cómo resolver el evidente malestar, la evidente crítica al orden establecido que ha aparecido en esta campaña en Estados Unidos. Creo que hemos visto las tensiones, las diferencias, las contradicciones, las grietas, muchas grietas que están atravesando a esta primera potencia mundial. Y durante los debates yo creo que se vieron pocas alternativas reales. Hillary Clinton, por supuesto, mucho más preparada, en general mucho más entrenada, y Trump sumamente efectivo en decir grandes eslogans, promesas muy grandilocuentes, en ser un buen canal para el malestar y para el enojo y la frustración de tantos sectores norteamericanos, pero tampoco articulando una propuesta seria, una propuesta que realmente pueda responder a este nivel de insatisfacción que hay en la elección y que yo creo que ha sido la constante de todo este proceso. ¿Y vos pensás que si de verdad se hubieran puesto a discutir políticas, seguirían siendo tal vez tan distintos en sus opiniones? Mira, me parece que Trump no quiso y no buscó, que la característica de su candidatura es que él está encarando la política desde el reality show. Me parece que es un candidato de la antipolítica, es un outsider, y la fortaleza de su propuesta tiene que ver justamente con estos eslogans, con estas promesas, y con tratar realmente de representar. Y creo que representa, por una parte, a quienes están legítimamente enojados porque han sido excluidos del sistema, porque el altísimo nivel de desigualdad en Estados Unidos los ha perjudicado, pero también es quien ha hecho empatía con sectores muy recalcitrantes, muy conservadores, que se sienten identificados con ese racismo, con esa xenofobia, con esa misoginia que representa Trump. Entonces creo que en estas cuestiones sí hay una diferencia entre los dos candidatos
y que no es un detalle que haya un candidato a la presidencia en Estados Unidos que tenga este nivel de violencia y de ataque a las minorías. También es respuesta, creo yo, al avance que han tenido las minorías en Estados Unidos en las últimas décadas, un presidente afroamericano, avances en temas de igualdad de género. Son avances lentos y siempre insuficientes, pero están generando, creo yo, en Trump una gran revancha. Cecilia Naón, muchísimas gracias por este contacto con Líderes de Archivo. Bueno, un abrazo, saludos. Otro chao. para vos. Gastón, estábamos hablando recién de qué representa cada uno, ¿no? Y en un punto, solo en un punto, pensaba si se podía hacer una comparación con el Carlos Menem de 1989. ¿En qué punto? En el Donald Trump, digo, vos tenías a un cafiero que era el aparato del partido, todo, y tenías a uno que venía medio por afuera, digamos. Son un poco así. Hillary representa el aparato político y Trump, tipo que viene de afuera y tira frases grandilocuentes, la revolución productiva. A ver, en principio me parecen más que nada comparables en el pelo que presentaron los dos de frente a la campaña. Fue un elemento de análisis político extenso, tanto en el caso de Carlos Menem como Trump. Pero hay una cosa que decís que es interesante y que tiene que ver con la naturaleza humana y la tendencia a trazar empatía con aquellos candidatos que vienen por fuera de la política, con el que no tiene chances de ganar. Carlos Menem, de alguna forma, en 1989 representaba eso, y Trump también representa eso. Yo pienso que esta elección va a ser una elección histórica de alguna manera, gane Trump o gane Hillary. Si gana Hillary, la primera mujer presidente de los Estados Unidos, pero si gana Trump, me parece que el cisma va a ser aún mayor. Va a ser la primera vez que exista en los Estados Unidos un presidente que claramente no tiene nada que ver con el establishment actual. Más allá de que él pueda representar intereses de establishment, no es necesariamente el establishment político. A punto tal que muchísimos republicanos se han ido abriendo de Trump. Así que para... Ya que tocas ese punto, ¿cómo, para cualquiera de los tres, ¿no? ¿Cómo se explica esto de haber perdido el apoyo republicano y a medida que perdía apoyo del partido, sumaba más votos? Bueno, para razonarlo de una manera muy corta, trato de entroncarlo con lo que decíamos antes y me parece con una cuestión que estuvo flotando. Estas ideas que tenemos sobre encasillar a los candidatos en republicanos o demócratas me parece van quedando caducas. De donde pierde Trump en, digamos, el acervo republicano, toma de otros, habitualmente representados por los demócratas que están muy descontentos y como compartía quien nos traía la idea esta de que el blue collar worker ahora está empezando a mirar a los republicanos. Bueno, de allí empezó a tomar Trump. Ya no hay que pensarlos en términos cerrados, sino en términos de marketing político y de ir alimentándose de distintos Trump, lugares. Cuando empezó a perder el apoyo republicano, dijo, mejor, ahora voy a ganar la elección. Sí, claro. Y bueno, tan errado no estaba. Bueno, fíjate vos que acá cuando tuvimos nuestra propia elección, había muchos que le pedían al candidato oficialista, despegate de Cristina, pide esas cosas, bueno, y hay que comprender cómo fue el proceso republicano. Primero quiero aclarar una cosa, no sé si se dieron cuenta que ninguno de los dos candidatos menciona su partido. Sí. Es decir, interesante. Hillary no habla de los demócratas y no habla de los republicanos. Parece que vienen de Venus y de Marte, y a veces en los propios comportamientos uno escucha los debates y parece que debate Pinky Cerebro. Entonces, y nosotros caemos en el error de verlos así, y a veces la situación es más profunda. Cuando viene toda la crisis de septiembre, ese maldito que a los 2 meses sube Obama, que hablando mal y pronto se come todo ese garrón de apenas entrando, como pasa con Bachelet, que cada vez que entra en Chile parece que hay un terremoto. Bueno, él asumió ese primer golpe, y los republicanos quedaron devastados, como pasó con el radicalismo acá con De la Rúa. Recuerden el Tea Party, la Sociedad del Rifle, hablaba cualquiera, era un desastre. Y justamente los propios republicanos no pudieron resolverlo por sí mismos. Tuvo que venir alguien de afuera que parecía gracioso, que manejaba la cámara y todo bien, y pensaban que iba a darle una cuota de color. Y la verdad que el propio sistema republicano se cayó solo y quedó eso. Unos republicanos que estaban devaluados cuando casi 2 veces se hacen entrar en default a los Estados Unidos porque no la querían votar, el endeudamiento. Fue realmente irresponsable muchas cosas, y creo que eso también pasó, digamos, o explica el por qué Donald Trump llegó
hasta donde está, pero la verdad que ninguno de los dos menciona sus partidos. Y yo creo que Donald Trump se representa más a sí mismo que a cualquier partido. Mientras nosotros estamos viendo las imágenes, ahora está hablando Bill Clinton, en el cierre está Barack Obama, está Michelle Obama, está todo en pleno el Partido Demócrata, más allá de que no lo nombren. Vamos a ver el fragmento del tercer debate, que tocan dos temas sensibles y claves, como son el aborto y la segunda enmienda y la utilización de armas en los Estados Unidos. For me, that means that we need a Supreme Court that will stand up on behalf of women's rights, on behalf of the rights of the LGBT community, that will stand up and say no to Citizens United, a decision that has undermined the election system in our country because of the way it permits dark, unaccountable money to come into our electoral system. I have major disagreements with my opponent about these issues and others that will be before the Supreme Court. But I feel that at this point in our country's history, it is important that we not reverse marriage equality, that we not reverse Roe v. Wade, that we stand up against Citizens United, we stand up for the rights of people in the workplace, that we stand up and basically say the Supreme Court should represent all of us. Supreme Court, it's what it's all about. Our country is it's just so imperative that we have the right justices. Something happened recently where Justice Ginsburg made some very, very inappropriate statements toward me and toward a tremendous number of people, many, many millions of people that I represent, and she was forced to apologize, and apologize she did. But these were statements that should never, ever have been made. We need a Supreme Court that, in my opinion, is going to uphold the Second Amendment and all amendments, but the Second Amendment, which is under absolute siege. I believe if my opponent should win this race, which I truly don't think will happen, we will have a Second Amendment which will be a very, very small replica of what it is right now. But I feel that it's absolutely important that we uphold because of the fact that it is under such trauma. I feel that the justices that I am going to appoint, and I've named 20 of them, the justices that I'm going to appoint will be pro-life. They will have a conservative bent. They will be protecting the Second Amendment. They are great scholars in all cases, and they're people of tremendous respect. Well, first of all, I support the Second Amendment. I lived in Arkansas for 18 wonderful years. I represented upstate New York. I understand and respect the tradition of gun ownership. It goes back to the founding of our country. But I also believe that there can be and must be reasonable regulation. Because I support the Second Amendment doesn't mean that I want people who shouldn't have guns to be able to threaten you, kill you or members of your family. And so when I think about what we need to do, we have 33,000 people a year who die from guns. I think we need comprehensive background checks, need to close the online loophole, close the gun show loophole. There's other matters that I think are sensible, that are the kind of reforms that would make a difference. Was very strongly, and she was extremely angry about it. I watched. I mean, she was very, very angry when upheld. And Justice Scalia was so involved, and it was a well-crafted decision. But Hillary was extremely upset, extremely angry, and people that believe in the Second Amendment and believe in it very strongly were very upset with what she had to say. Well, let me bring in Secretary Clinton. Were you extremely upset? Well, I was upset because, unfortunately, dozens of toddlers injure themselves, even kill people with guns, because, unfortunately, not everyone who has loaded guns in their homes takes appropriate precautions. But there's no doubt that I respect the Second Amendment, that I also believe there's an individual right to bear arms. That is not in conflict with sensible, common sense regulation. And, you know, look, I understand that Donald's been strongly supported by the NRA. The gun lobby's on his side. They're running millions of dollars of ads against me. And I regret that, because what I would like to see
is for people to come together and say, of course, we're going to protect and defend the Second Amendment, but we're going to do it in a way that tries to save some of these 33,000 lives that we lose every year. In Chicago, which has the toughest gun laws in the United States, probably you could say by far, they have more gun violence than any other city. So we have the toughest laws, and you have tremendous gun violence. I am a very strong supporter of the Second Amendment, and I don't know if Hillary was saying it in a sarcastic manner, but I'm very proud to have the endorsement of the NRA, and it's the earliest endorsement they've ever given to anybody who ran for president. So I'm very honored by all of that. We are going to appoint justices. This is the best way to help the Second Amendment. We are going to appoint justices that will feel very strongly about the Second Amendment, that will not do damage to the Second Amendment. Bueno, mientras veíamos el informe, ahí en chiquito la veíamos a Michelle Obama, que está en estos momentos hablando en el cierre de campaña de Hillary Clinton. Algo que nunca voy a entender en la política norteamericana es el uso de armas. Bueno, pero es parte de la cultura, en el símbolo de los Estados Unidos, ya queda claro, digamos, la violencia, es el acta constitutiva de los Estados Unidos. Pero mirá que vi Bowling for Columbine. Pero sí. Igual no me entra. Sí. Vos mencionabas a Michelle Obama. Michelle Obama es un cuadro que esta campaña ha servido no solamente para favorecer a Hillary, sino para favorecer a ella misma. La ha hecho crecer como cuadro político y tiene una proyección muy grande a partir del trabajo que hizo justamente para apoyar. No solamente fue imitada por Melania Trump descaradamente, o sea, le copió el mismo discurso textual, y eso la terminó favoreciendo no solamente a Hillary sino a Obama, sino que la hizo crecer como cuadro. De este debate lo que se pudo ver es un Trump más calmado por momentos, pero después derrapando, como no pudiendo evitar irse a la banquina, ¿no? En un momento acusó a Hillary de apoyar el aborto en el 9º mes. Y eso es algo que no existe ninguna fuente, ningún testimonio de Hillary hablando de eso. Eso por un lado. Y por el otro lado, la acusó, por ejemplo, de mantener alianzas con Arabia Saudita. Es decir, mantuvo determinada línea de acusaciones que pueden ser acusaciones progresistas, si se quiere, una acusación que se la puede hacer a América Latina, digamos. Por eso Correa dice, a los estadounidenses no les va a favorecer tanto que gane Trump, pero quizás a América Latina en última instancia, como daño colateral, ¿no? de toda esa situación interna, le termina favoreciendo. Es un candidato complejo, es un candidato violento, pero insisto en esto, tiene enfrente a una política tradicional en los Estados Unidos que entró en crisis, porque si hay algo que entró en crisis en el mundo en general, es eso, es la política tradicional. ¿Ganó Hillary los 3 debates o no? Yo creo que sí, con una mejora de Trump de uno a otro, pero que, como te decía antes, nunca le alcanzó. Yo creo que Hillary se mostró siempre muy medida. El primero titubeó mucho, estaba un poco nerviosa, pero en el último su tono de voz, su seguridad, los datos... hubo descalificaciones como en los otros, pero se intentó hacer un poco más de política, no se llegó demasiado. Y hubo un cierre que es lo que le queda a la gente, ¿no? Como el final de un cuento, y a vos te queda esa moraleja. Y el cierre fue una tontería, pero el momento que termina el debate, Trump queda solo en el escenario, queda en un rincón solo, como parado, como no saber qué hacer, que me tengo que ir, me tengo que quedar. Y Hillary se disparó hacia la gente con toda su familia, ¿no? Y uno ve un sistema más familiar, real, que el que aporta Donald Trump, a pesar de tener hijos exitosos también, y dándole la mano a la gente, Hillary y demás. Y Trump estuvo ahí como medio solito, lo hablábamos antes, en un momento él me decía, sí, hasta se fue antes, es decir... es como que no supo manejar el espacio final, eso lo dejó como un poco solo. Y al final también dijo que no necesariamente va a reconocer el resultado de las elecciones. Eso fue terrible. Eso fue. Hoy lo repitió, ojo, hoy dijo algo peor en Florida. Dijo, las elecciones ya están amañadas, el sistema está amañado para que gane Hillary Clinton. Es decir, hoy ya apostó... Habló como perdedor. Habló como perdedor y apostó absolutamente a eso. Por eso decía... vos decías, ¿qué hizo mal Hillary para tener que luchar contra Donald Trump? Bueno, ya le tocó esta pelea, mejor que gane por mucho, por 2 razones. Primero, porque sería casi vergonzante haber llegado a este punto con Donald Trump y ganar por 3 puntitos y nada más. Y la otra es porque va a venir una crisis si el margen es muy chico.
porque ya lo planteó Trump, es decir, lo va a discutir hasta el final y esto puede generar una crisis muy grande. Y la ley dice que en casos de empates, de cualquier sistema complejo, si no se puede resolver el propio sistema, cae en la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes barajan y vuelven a dar, es decir, se vota toda de vuelta. Y generalmente es más ahora está más republicana, es decir, puede pasar cualquier cosa, es decir, entramos como en un vacío y el 20 de enero tiene que estar resuelto, pase lo que pase en todo ese proceso, como pasó con Al Gore, que se presentaban los senadores y decían, no reconozco la elección, no reconozco la elección, no, iban cada uno... Bueno, ese proceso no puede durar demasiado, ese proceso lo paró Al Gore a los pocos días porque iba a haber una masacre en la calle. Sí. Pero tiene que haber... Trump no es Al Gore. Pero Trump no es Al Gore y la verdad es que tiene que haber un margen grande por esas dos razones, porque Hillary Clinton tiene que imponerse realmente como una candidata de la política en serio y porque no tiene que haber un debate posterior porque sería realmente un problema político para los Estados Unidos. ¿Una reflexión final, Gastón? Bueno, como decía, retomando un poco lo que nos traía Martínez, ojalá sea una elección clara, porque me parece que el peor resultado posible es el resultado que no deje claro cuál es la voluntad de aquellos ciudadanos estadounidenses que se acerquen a votar, país en el cual la votación no es obligatoria, digo, el sufragio no es una obligación. Va a ser histórica de cualquier manera, indudablemente va a ser una elección para recordar, o por tener a la primera mujer, o por tener a un candidato que ha venido por fuera del establishment, pero me permito reflexionar para cerrar con algunas palabras que me parece si rascamos un poco la superficie y fuera de algunas diferencias política doméstica, al menos en lo que haga la proyección internacional de los Estados Unidos, los próximos 4 o 5 años están bastante bien delineados por el tablero internacional que tenemos y no van a depender en lo más mínimo de quién ocupe el sillón de Avenida Pensilvania. Muchísimas gracias a los tres por haber venido. Mientras veíamos ahí a Barack Obama, que va a hacer uso de la palabra, en el cierre de campaña, están cerrando tanto Hillary Clinton como Donald Trump, ambos están haciendo su cierre de campaña. Les recordamos, como siempre, que nos pueden escribir a lideresdearchivo@gmail.com y allí nos pueden sugerir qué líder quieren escuchar. Como siempre, nuestro agradecimiento hoy por partida doble a nuestro productor Hernán Lucera y a nuestro productor invitado Horacio Rosales y les recordamos también que pueden ver este y todos nuestros programas en nuestro canal de YouTube. Como siempre le digo, bestias, recuerden que las ideas no se matan. Y nos vamos como siempre con una perlita. Siempre tratamos de distender sobre el final del programa. Un trabajo de edición que la verdad fue muy buena, lo hicieron en la televisión norteamericana, y es Hillary Clinton y Donald Trump cantando Time of My Life. Hasta el próximo lunes. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. 'Cause I had the time of my life, and I owe it all to you. I've been waiting for so long, now I finally found someone to stand by me. Saw the writing on the wall as we felt this magical fantasy. Now with passion in our eyes, there's no way we could disguise secretly. So we take each other's hand, 'cause we seem to understand.